Ready. 26, really? Sounds good to you? Oh, that's already in sync. Today it's day 26 in the galactic season. So the inverse is the chapter. Okay, can you start? Yeah. No, you. Do I? Bueno. Bueno, nos hemos reunido hoy para compartir un nuevo conocimiento basado en el libro, bueno, no es un libro, son los 64 hexagramas de I Ching, que se conoce el histórico, que se conoce en toda Europa y todos lados. Es un libro basado en la enseñanza de King Wen, que es un libro, los hexagramas se cuentan del 1 al 64, pero en el libro 6 de Historia Cósmica, Balún Botán sacó el I Ching galáctico y nos presenta el sistema radial absoluto, en que los hexagramas tienen un valor matemático basados en las 6 líneas, en las que las líneas yang, que son las positivas, tienen un valor desde la línea primera, cualquier línea del hexagrama, cualquier hexagrama. Bueno. So today we get together to have a teaching about the absolute order of the old I Ching, as King Wen put it all together, but with a new interpretation made by Sí. Okay. I only go resume. Okay. Okay. Por ejemplo, en el radial absoluto, este hexagrama en que todas las líneas son yin es el 0, o sea, porque no hay ninguna yang y las que cuentan son las yang. Entonces, y el valor de las líneas yang es: la primera línea vale 1, la segunda de abajo hacia arriba vale 2, la tercera 4, la cuarta 8, la quinta 16 y la sexta 32. Es el orden binario. Por este lado. Sí. Yeah. So in the classical one, only yang link counts, and it goes 1, 2, 4, 8, 16, 32. The values only of the yang lines. Yeah, that is the radial absolute. That's the radial absolute value for the King Wen arrangement. Y ese es el maestro que le inventó el original, por eso se llama absoluto. Es Foji y es 3000 años antes de Cristo. 3000 years before Christ. Entonces después vino otro maestro King Wen y ya cambió el orden y le llamó histórico o le llama cielo posterior, y le quitó los números 063 y le puso 164 y ya perdió el orden matemático. Then there came another king that created another interpretation, giving the numbers from 1 to 64 instead of 0, 63 like it used to be, and what this guy recovered. De King Wen. Ok, ese se llama cielo posterior. Pero ahora nuestro conferencista de hoy, que es Juryt, descubrió un nuevo sistema. ¿En qué año fue? What did you find this? When? What year? Well, it was November 18 in 2007, and the king of that day was Red Cosmic Moon. In Red Cosmic Moon, then, well, you heard it in English. Okay. Entonces fue ¿cuánto? 18 de noviembre del 2009. 2009. Sí, claro. 2009. So it was at the Sunday morning. Era un domingo a la mañana. That I applied the binary growth sequence to the hexagrams. Que aplicó la secuencia binaria a los hexagramas. Starting with 1. Empezó con 1, doubling to 2, doblándolo a 2, to 4, 8, 16 and 32. 4, 8, 16, 32. So for example, we have a hexagram here. Por ejemplo, tenemos un hexagrama aquí. And it's the hexagram 50 in the I Ching. Y este es el hexagrama 50 en el I Ching. De King Wen, el histórico. But that Sunday morning, I applied the binary growth sequence. Pero ese domingo a la mañana él aplicó entonces esa secuencia binaria pura. And I decided to count the value of the open yin lines. Y decidió contar solo el valor de las líneas yin abiertas. In this example, en este ejemplo, the value of this hexagram, el valor de este hexagrama, is actually 2 plus 32. Es de hecho 2 más 32. So this is hexagram 34. Este es el hexagrama 34. Instead of 50.
en lugar del 50. counting the Ying lines. Contando solo las líneas yin, que como todos saben es lo femenino, ¿no? Sí, but, Y ese yeah, es but only a question. This system is counting from up to down. Yeah, o sea, de arriba hacia abajo. Diferente al original que era de abajo hacia arriba. Este es de arriba. Counting from down up, this new interpretation counts up, down. At some point we will learn that we can count it both ways. En algún punto vamos a aprender que se puede contar de las dos maneras. This is actually a very important thing to learn and to train our minds with. Y es una cosa muy importante para aprender y entrenar nuestras We call this inversing, Lo llamamos inverso. and if we inverse this hexagram, Y si invertimos este hexagrama, the value is 1 plus 16, it's 17. el valor sería 1 y 16, que entonces es 17. So 34 and 17, they are inverse hexagrams. Entonces el 34 y el 17 son justo inversos, siendo que el 17 es la mitad, 17 es la mitad de 34. Most of the time we see them as pairs in the sequence of King Wen. Muchas veces ven estas paridades en la secuencia de King Wen. Applying that logic to all the hexagrams in the I Ching, Aplicando esa lógica a todos los hexagramas del I Ching, we see here the binary code of it. vemos acá los códigos binarios de It's with the open lines are 1 con las líneas abiertas es 1 and the closed lines are 0, y las cerradas son 0, just like a binary computer code. como un código binario de computadora. Renumbering all the hexagrams Renombrando todos los hexagramas, gave us that the first hexagram is not 1 el primer hexagrama no es 1, but 0. es 0. The second hexagram is not 2 El segundo no es 2, but 63, pero 63. counting all the values of the binary growth sequence. Cantando todos los valores de la secuencia binaria cruda. Continuing that, the third hexagram is not 3 Continuando eso, el tercer hexagrama no es 3, but it's 29. pero 29. Applying that to all the hexagrams, Aplicando eso a todos los hexagramas, we have the new number frequencies here in this column. tenemos los nuevos números de la frecuencia aquí en esta columna. And on that specific morning in 2007, Y en esa mañana específica en 2007, I was able to rearrange all the rows of this graphic él pudo reescribir todos las filas de este gráfico in the spreadsheet that I made. en este tipo de cosa estirada que hizo, I could rearrange it with just one push on the button. y podías rearreglarlo solo colocando el 1 en el botón. And this is what we got. Y esta es la figura que obtuvo. Sí, figura. So what you see is actually the original order of the hexagrams. Este es el origen, el arreglo original de los hexagramas, Once initiated by Fuxi una vez iniciado por Fuxi or Fuhi. o Fuji, that should be his past life. But what we learn now these days Lo que aprendemos ahora, Fuji, is how to read that sequence of Fuhi es cómo reaprendemos a leer esta secuencia de Fuji in numbers. en números. And this was only the beginning of the story Y actually. esto fue solo el principio de la historia, de hecho. Juryt, I understand the development of what you did, but I don't understand how, from the beginning, you give numbers to one particular line to come to a particular number. Can you explain that? How do you come up with? He counted the yin lines Yes. instead of the yang, as it's traditional. So intuitively he jumped into the feminine first, like the That's yin, it, yeah, that's you know. it, yeah. And after that, Yeah. everything changed, like a mirror-like I process. understand, but how much yin line would be what equivalent to what number? You come from up. Yeah. The line up Yeah. is one value. The Okay. second is 2 if it's yang. Okay. If it's yin, sorry. Yeah. If it's not yin, doesn't count. Okay, that's Only how you yin count. lines count. So if it's the first one is 1, Yeah. the second one is 2, Yeah. the third one will be 4, and then 16. Four, and no, then, eight, 8, and then 16, and then 32. Oh, I It see. duplicates. Okay. So Okay. the seventh position in the binary growth sequence is 64 itself. Okay. Then, entonces la séptima posición sería 64. Okay. ¿no? Si continuamos. May I ask something?
If the order is like a logical balance and jumping from number to number, like that, how you get 1, 63, 29, and then what's the next one? The fourth is 46. 46. So 29 and 46 are also inverse numbers of each other. 29 y 46 también son inversos. And in our example of this hexagram, Y en el ejemplo de este hexagrama, the 29 and the 46 are the complementary hexagrams. el 29 y el 46 son también complementarios. So we learned that the 34 is inversing to the 17, Sabemos que el 34 es el inverso del 17, but we can also see that the complementary hexagram of 34 pero también el hexagrama complementario del 34 is 29. es 29, If we add them together, you have 63. que si lo sumas da 63. So to find the complementary number, Entonces, para encontrar el número complementario, you find the number which completes to 63. ven el número que complementa hasta 63. It's this relationship that was not so clear visible in the I Ching yet. Esta era la relación que no era tan clara en el I Ching aún. In the gene keys, which is also a program using the DNA codons and the hexagrams, En el Yi Ying, que es un programa que usa los codones del ADN, it's called the programming partner. ¿de what? Programming partner. Par Es programado. el par programado. And so we see in this example of 34, Vemos en este ejemplo de 34 it's related to 3 other hexagrams, que está relacionado con 3 otros hexagramas, forming one group. formando un grupo. And in this way, Y de esta manera we have 12 groups of 4 hexagrams, tenemos 12 grupos de 4 hexagramas and we have 8 groups of 2 hexagrams, making the Shakana pattern on the chessboard. y tenemos 8 grupos de 2 hexagramas que entonces dibujan la bandera de la chacana tan conocida para todas las civilizaciones Sudamérica. de Sudamérica. This is a very important point Y este es un punto muy importante because the grouping of the hexagrams into 12 groups of 4 and 8 groups of 2 porque agrupar los hexagramas en 12 de 4 y 8 de 2 gives us 20 groups in totality. nos da 20 grupos en total. This is actually what we are looking for in the 20 tablets Y practice. es eso lo que estamos mirando en las 20 tablas de la ley del tiempo. And in the same way, the 12 and the 8 Y de la misma manera, el 12 y el 8 we see in the dividing of the amino acids of the genetic code, vemos en la definición de los aminoácidos del código genético, which has 12 non-essential amino acids and 8 essential. que tiene 12 aminoácidos no esenciales y 8 sí que son esenciales. So we study this genetic code amino acids, Estudiamos entonces estos aminoácidos del código genético how it works and functions in numbers. y cómo funciona y trabajan hechos números. This pattern appeared right after the discovery in 2007. Este es el dibujo que apareció justo después del descubrimiento en 2007. And for years I was not aware it was the Inca symbol of the Shakana. Y por muchos años él no estuvo consciente de que era el símbolo incaico de la chacana. And even this chessboard in its complete pattern Y este tablero de juego en su completo arreglo is one of the Nazca lines in Peru. es una de las líneas de Nazca en Perú. It's called the mandala or the sun. The Es sun llamada mandala. la mandala o el sol. And it's a nice face too. You have the picture of that or the no see? And we have a picture of that, but I will go to the pages I show later. Yeah. All right. So now we have a number code Ahora tenemos un código numérico applied on the chessboard, aplicado en este tablero de juego which is called the Arcturian chessboard. que es llamado entonces el tablero de ajedrez arturiano. And we can study from here how to apply this into the Tolkien and the law of time. Podemos estudiar cómo aplicar esto al Tzolk'in y a la ley del tiempo. Yeah, that is something I really want to know is how you apply every hexagram to the harmonic. How did you get to that 45? Exactly. So the search and the quest that went before this discovery, which La búsqueda y todo el proceso que lo llevó a él al descubrimiento en la parte personal was how to apply the I Ching hexagrams into the Tolkien.
era cómo aplicar los codones del I Ching en el Solking. Of course, we know about the biphasic matrix with the harmonics, Sabemos de los códigos bifásicos con las armónicas, que es el trabajo de botán, but I was wondering if there was a way to read it in the day-by-day sequence. pero él se preguntaba si habría una manera de poder leerlo en una secuencia día por día. So one of the keys that was in my mind before the discovery Entonces una de las claves que estaba en su mente antes del descubrimiento was that one chapter was actually missing in the I Ching, era de que faltaba un capítulo extraviado en el I Ching, which had to be the 65th chapter, que tenía que ser el capítulo 65, which appeared to be in the U Ching chapter 64 itself. que aparecía en el U Ching como el capítulo 64 en sí mismo. So in the U Ching we have 0 to 64 chapters. Entonces en el U Ching tenemos de 0 a 64 capítulos. This chapter was actually not really missing. Este capítulo no estaba realmente faltando, It was passed on by teacher to student in whole of history. había sido evitado ser enseñado en toda la historia. No pasado. Pasado. Fue pasado el maestro a estudiante. Passed on. Passed on, perdón. Passed on. Sí. Like the chapter of initiation, Como el capítulo de la iniciación or the chapter which is difficult to speak about. o el capítulo del cual es difícil hablar. In the U Ching it's called karma or redemption. En el U Ching es llamado karma o redención. It's a chapter that doesn't really give you an answer. Es un capítulo que realmente no te da una respuesta, You choose the direction of it. sino que vos elegís la dirección de él. Go for your karma Ahí vas a tu karma or go for the redemption. o vas a la redención. Every moment we have an opportunity for that. Cada momento tenemos una oportunidad para eso. And with this chapter included Y con into the este code, capítulo incluido en los códigos, we could synchronize this logic of the chessboard pudimos sincronizar esta lógica del tablero de juego, ajedrez, with the galactic seasons of the Tolkien of the dream spell. con las estaciones galácticas del encantamiento del sueño y del Solking. Because we know we have 4 galactic seasons Porque sabemos que tenemos 4 estaciones galácticas measuring 65 days each. que miden 65 días cada uno. So now, where do the seasons start? Y entonces, ¿dónde comienzan las estaciones? My question for many years. Who knows? Why? Who knows ¿Quién here? sabe dónde empieza? You know? En los tonos eléctricos. In the electric tones. And which earth family it is. ¿De qué familia? La familia polar. O polar family. So, and then we of course have the red. We started the red sign of it. And so the first day of the first galactic season El Red primer día Queen de la galaxia is de red estación electric serpent. Red Queen. es serpiente eléctrica roja. That makes sense, right? Y eso tiene sentido, ¿no? Estamos todos acá llamados por ella. So we have a starting day, Entonces tenemos un día para comenzar. and what was done in applying it Lo que fue hecho aplicándolo was that the chapter I was reading for the days es que el capítulo que él estaba leyendo para los días was always the inverse number of the day number in the season. era again, please. So what I did in applying the hexagrams, Lo que hizo él para aplicar los hexagramas, in reading the chapter of each day, en leer el capítulo de cada día, was the chapter was always the inverse el capítulo era siempre el inverso of the day in the galactic season. del día de la estación galáctica. So day 1 on red electric serpent Entonces el día 1 de la serpiente eléctrica roja has chapter 32. era el capítulo 32. And the second chapter in the sequence El siguiente capítulo en la secuencia is the inverse of 2, es el inverso de 2, which is 16. que es 16. Oh, this is nice. We have an opening here. Estamos de apertura. Open day. Not really that it's completely new, but What you're holding is the numeral. so what I just explained, Lo que acaba de explicar we now see here in this chessboard layer. lo vemos ahora aquí en este tablero de ajedrez. So starting at 0, Empieza en 0, which is actually day 65 in the season, que es de hecho el día 65 en la estación. and here we have the first day in the galactic season, Después tenemos el primer día en la estación galáctica, electric polar family. la familia polar eléctrica. Continue reading it like
a matrix just like the Tzolk'in. Y entonces si lo seguimos leyendo como una matriz en el orden como el Tzolk'in, So today we are a blue lunar eagle, entonces hoy que es águila lunar azul, and this is day 26 in the galactic season y hoy es el día 26 de la estación galáctica, of the white electric dog. el perro eléctrico blanco, So the inverse el inverso of 26 de 26 is 22. es 22. So today it's 22. Entonces hoy es 22. And how yeah. do you read it? Does it have a meaning? Oh, yeah. Read it. Yeah, course. please. Ya, aquí está. ¿Cómo se llega a encontrar el inverso? ¿Cuál es la matemática que se hace para Aquello de poner el dibujito al revés. Opportunity, ¿no? Sí. y hacer la misma cuenta? Ajá. Escribamos de abajo Porque cambia arriba. todo, claro. Lo das vuelta y sumás los números yin en el orden de 1, 2, 4, 8, 16, 22. It says Sí. Sí, es el de hoy, ese. it's the outer appearance, Es la apariencia desde el exterior. and it says embellish your expression. Adorno de la expresión. So it's really the chapter of expressing, of shining. Es el capítulo de la expresión, del brillar. And the inverse is 26. Y el inverso es el 26. It's the revelation of the essence. Es la revelación de la esencia. What we can Elimina lo see innecesario. now is that the inverse chapter 26 Lo que vemos es que el inverso del capítulo 26 is connected to the spectral cardinal family, está conectado con la familia espectral cardinal, which is the chapter of the blue spectral monkey. que es el capítulo del mono espectral azul. So what we study is how the two hexagrams are connected, Y entonces estudiamos cómo ambos hexagramas están conectados, including the connection with its complementary. incluida la conexión con su complementario. So Can I give a little more explanation, more easy for understand, because this is very scientific and really more difficult. But cuando, bueno, lo voy a decir en español, Sí, cuando empieza la estación galáctica, When the galactic session ya tienen ustedes su, este es el tablero arturiano, lo mismo, pero ya con números, y is the con chessboard. un poquito más de claridad. Entonces, aquí empieza con el 32, es serpiente eléctrica, perro, ya sea perro, serpiente, águila o sol, que son los que empiezan las estaciones galácticas, The Polar Family, con el electric. tono 3. Entonces está aquí. Entonces lo único que van a hacer, cada día van a ir moviéndose uno cada día, ¿sí? You move Entonces, one day to one day. hasta así. Entonces la estación galáctica, ustedes empiezan aquí Galactic session y empiezan a seguirlo, ¿sí? Con el tono 3, ¿sí? Ahí es Aquí no 65 vemos. entonces. Aquí son 64, ¿sí? Pero el 65 en realidad, tú aquí ves 64 hexagramas. ¿Dónde está el 65? Where is the 60? Todo el total, esto es otro cubo, otro cuadrado. Entonces aquí está el 65 y la totalidad de todo. magnetic Sí. signal family. Entonces, sí, eso es más fácil. Lo que él dice es correcto y científico, pero ahorita nadie entiende los inversos, los complementarios. Yeah, at the de- beginning is that problem. You don't understand the whole mechanics, but the whole point of giving this thing is to create the atmosphere so more people can know about it. Bueno, y esta gráfica que yo la hice hace poco para ayudar a la enseñanza, le puse los colores. Por ejemplo, aquí están los 12 grupos de 4 Y the 12 groups of 4. cada grupo tiene un color. O sea, los morados es un grupo, los amarillos en un grupo. O sea, aquí están los grupos en color, y la chacana holonómica están con el grupo verde, que son los únicos. Entonces aquí los grupos están por color y ya puedes ver rápidamente qué grupo. At one glance, you see that the complementary and the inverse, that is the two relations, are just mathematical radial. Sí. Y lo que pueden ver es que cualquier hexagrama, por ejemplo el 22, que es el de hoy, que es el de águila lunar, That belongs to day. ¿sí? Para saber cuál es el par programado o el ¿cómo le llama? To know what is the complementary. How do you call for the complementary, the par programado? Programming partner. Yeah, but in the U Ching is the Complementary. complementario. El complementario siempre tiene que dar 63 la suma de los dos. O sea que para saber cuál es quítale 63 menos y te va a dar el 41. Entonces el par programado es este. ¿Y qué quiere decir par programado? Que es totalmente el hexagrama opuesto. O sea que si que aquí está el hexagrama, este es totalmente opuesto. Todas las líneas son
son opuestas. Sí, Inverse. sí, todas son inversas. Como O sea están que- los opuestos en el Tzolk'in. Sí, los inversos, sí, sí. O sea que ahí tendríamos completa la armónica 33 del vacío, que no está completa la Sí, armónica. en el Tzolk'in son 65 armónicas, hay 65 y están los 64 hexagramos. En el centro está el vacío. Y aquí también hay un vacío. Ese sería siempre el tono 1 de la familia señal. El tono 1 de la familia señal es el vacío, es el karma. That's going to be the day of Karma. time. ¿Y por qué la familia señal? Yeah, exactly. Porque es la que abre el día por el tiempo y la que descifra el misterio. Él es señal, yo soy señal. Es la familia que se oculta a sí misma. Sí, Unraveling y mystery. la que cierra las cromáticas. Que the energy comes from root up here, comes down and then goes back through the Goksansun, that is the Y en signal. la 20 tabla de la ley del tiempo enseña que se puede invertir el hexagrama hasta el tono resonante y luego volver. Sí, ese es otro sistema. Many Sí. tablets they teach, they can Yeah. inverse Sí, we did the that. resonant and Sí, then sí. Entonces acá no es línea por línea, sino por triagrama. No, sí, Trigrama, o por no, línea. is line by line. Line por- line by line, sí. Sí, o sea, se va cambiando nomás una línea. Up, down and only the yin. Solo las yin cuentan. Sí. Gracias. So, what we learn in this Lo que aprendemos en esto is to radialize our minds. es radializar nuestras mentes. We have to radialize. Tenemos que radializar. Because the chapters, although it's abstract in the numbers, Porque estamos en el abstracto de los números. in the I Ching oracle, Y en el oráculo del I Ching, they describe our life situations. ellos describen las situaciones de vida. So it's actually the archetypical script of our lives. Es el arquetipo de nuestras vidas. And what we learn El in guión arquetípico de nuestras vidas. and what we learn in inversing and seeing it complementary, Y en lo que aprendemos en ver los inversos y los complementarios, we see that every situation that happens in our life, vemos que cada situación que nos ocurre en vida we can inverse it la podemos invertir or see it complementary with the other sign. o la vemos complementaria con el otro signo. This is very important. Y esto es muy importante. We can heal every situation with this. Podemos curar cada situación con esto. For example, today, the outer appearance Por ejemplo, hoy la aparición externa and be shining and sharing, es estar brillando y compartiendo. it's complementary as being locked up in limitations. Es complementaria de estar limitado en limitaciones. It's something Bloqueado you- en limitaciones. It's something you can contemplate on, Es algo a lo que se puede contemplar. because if you inverse it Porque si lo damos vuelta and you're locked up in limitations, y lo bloqueas en limitaciones, you can inverse your situation puedes invertir la situación with your outer appearance. con la apariencia externa. Shiny. Shine, Shiny. shine, shine, shine. So, Perdón, me quedó algo colgado de A ver. Dijiste que había que restarle 63. Sí, porque- Porque él mismo es el 64. No, No. a todos los jodones para conseguir el complementario es lo que te falta para 63. O sea que Es sí, como ¿Por qué curso. 63 y no 64? Porque Porque es arranca 063. 063. es código 063. Porque Este es después código hubo 0. una distorsión que fue la del clásico que todo el mundo usa para adivinación, que es 1.64. Sí. Pero que el original era 0.63. 063. Sí, es el absoluto, pero este es el inverso del absoluto. Porque el absoluto era todo ya, todo era masculino, era lo que daba el valor. Ahora, como viene la segunda creación, ahora es lo femenino lo que viene a ¿A la cerrar. plantilla que hiciste con Merche? ¿Ah? ¿A la plantilla 63 que hiciste con Merche? Eso está relacionado al sincronotrón y esa es otra cosa. Pero eso no está ahorita. Pero sí, el 63 aparece, sí. Esa es otra cosa. Bueno, aprovechando la dispersión, yo solo quiero decir que durante un año, que fue cuando la fundación lo incluyó en la agenda, yo lo seguí día a día. I followed this thing for a whole year when the foundation included in the edition of the agenda. And it's really astonishing in the sense that everything that I was reading was happening around me. Y era increíble en el sentido de que todo lo que leía era lo que me estaba ocurriendo en el día a día. Entonces, that's why I'm here. Por eso estoy aquí, because I did the test, hice la prueba y funciona. Sí. It works. Sí.